Hola, hoy revisaremos los fundamentos históricos y medios de protección del derecho público objetivo en Colombia. Asimismo, cómo funciona el derecho público y cuál es la jurisprudencia más relevante. Comencemos. El derecho público objetivo en Colombia se refiere al conjunto de normas y principios que regulan la organización y funcionamiento del Estado, las relaciones entre los poderes públicos y las relaciones de estos con los ciudadanos, buscando la satisfacción del interés general. Su protección y fundamentos históricos son complejos y se han desarrollado a lo largo de la historia colombiana. El desarrollo del derecho público en Colombia está intrínsecamente ligado a la evolución de su sistema constitucional y político. Estos son los fundamentos históricos. Orígenes en el derecho romano y natural. El concepto de derecho público tiene raíces en el reconocimiento del derecho natural por los romanos, basados en ideas racionales sobre la naturaleza de las cosas. Esta influencia se transmitió a través del derecho español durante la colonia. El nacimiento del Estado y el principio de legalidad en la Revolución Francesa. Aunque no es directamente Colombia, la Revolución Francesa marcó el nacimiento de la teoría del pacto social y el concepto de Estado de Derecho, donde el poder se somete a la ley, lo que es el principio de legalidad. Esta influencia fue fundamental para el desarrollo del derecho público moderno en muchos países, incluyendo en Colombia. Primeros pasos del constitucionalismo colombiano entre los años 1810 y 1832. Durante este periodo se gestó el constitucionalismo colombiano con las primeras cartas políticas que comenzaron a configurar el Estado y a establecer límites del poder, sentando las bases del derecho público. También se inició el control constitucional por vía de excepción. Desarrollo del derecho administrativo desde 1826. El derecho administrativo, una rama clave del derecho público, comenzó a enseñarse en Colombia desde 1826, gracias a figuras como el del general Santander, lo que indica un reconocimiento temprano de la necesidad de regular la administración pública. La Constitución de 1886 y la centralización del poder. Esta constitución consolidó una república unitaria y centralista, definiendo la soberanía de la nación y de ella emanando los poderes públicos. Aunque con un enfoque más conservador, estableció las bases de la organización estatal y la regulación de los servicios públicos, así como el control del Estado sobre ciertos aspectos de la vida pública. Evolución hacia el Estado Social de Derecho. La Constitución de 1991 transformó el concepto de Estado en Colombia, pasando de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho. Esto implicó una ampliación de los fines del Estado para incluir la garantía de los derechos fundamentales y la satisfacción de intereses colectivos, lo que profundizó el carácter objetivo del derecho público. Consagración de derechos y mecanismos de protección. La Constitución de 1991 amplió el catálogo de derechos, consiguiéndose entre ellos los fundamentales, económicos, sociales, culturales y colectivos, y estableció mecanismos para su protección, entre ellos como la acción de tutela, fortaleciendo la supremacía constitucional y el control del ordenamiento jurídico. Estos hitos muestran cómo el derecho público objetivo en Colombia ha pasado de una concepción más limitada, que enfatiza la protección de los derechos y el interés general, a través de un Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo funciona el derecho público en Colombia y cuál es la jurisprudencia más relevante? El derecho público en Colombia funciona como el marco que organiza el Estado, regula las relaciones entre los poderes públicos y de estos con los particulares, siempre buscando la prevalencia del interés general. Su funcionamiento se basa en principios fundamentales y se materializa a través de sus distintas ramas. La jurisprudencia, especialmente las de las altas cortes, juega un papel crucial en su interpretación y desarrollo. Principio de la supremacía constitucional. La Constitución Política de 1991 es la norma de normas. Todo el ordenamiento jurídico, incluyendo las leyes, los actos administrativos y las decisiones judiciales, deben someterse a ella. Este principio asegura que las acciones del Estado y de los particulares no contravengan los mandatos constitucionales. Principio de legalidad. Establece que las autoridades públicas solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido por la Constitución y la ley. Este principio es la base del Estado de Derecho y una garantía fundamental contra la arbitrariedad del poder público.
Principio de interés general o función social del Estado. Las actuaciones de las autoridades públicas deben estar orientadas a la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la búsqueda del bien común. Este principio justifica la intervención del Estado en diversas esferas de la vida social y económica. Separación de poderes, ramas del poder público. El poder público está dividido en rama ejecutiva, la cual ejecuta las leyes y administra; rama legislativa, hace las leyes y ejerce control político; y rama judicial, administra justicia. Esta división busca evitar la concentración del poder y establecer un sistema de pesos y contrapesos. Ramas del derecho público. Derecho constitucional. Regula la estructura fundamental del Estado, la forma de gobierno, los derechos fundamentales y los mecanismos para su protección. Derecho administrativo. Normatiza la organización y funcionamiento de la administración pública, los actos administrativos, los contratos estatales y la responsabilidad del Estado. Derecho penal. Define los delitos y las penas, regulando la potestad punitiva del Estado. Derecho tributario. Establece los impuestos, tasas y contribuciones, así como las relaciones entre el Estado y los contribuyentes. Derecho internacional público. Regula las relaciones entre Estados y otros sujetos de derecho internacional, como ellos las organizaciones internacionales. Control judicial y otros controles. El Poder Judicial ejerce control sobre los actos del Estado a través de la jurisdicción contencioso administrativo, la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, en cabeza de el Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia en algunos aspectos. Existen también órganos de control autónomos como la Procuraduría General de la Nación, que ejerce el control disciplinario y de gestión, la Contraloría General de la República, que ejerce el control fiscal, que aseguran la legalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Jurisprudencia más relevante del derecho público en Colombia. La jurisprudencia de las altas cortes, especialmente de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, ha sido fundamental para el desarrollo y la aplicación del derecho público en Colombia. Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución y sus sentencias, particularmente las del control abstracto de constitucionalidad, o más conocidas como acciones de inconstitucionalidad y de revisión de tutelas. Tienen efectos erga omnes, que significa que son para todos, o interpartes entre las partes, sentando precedentes vinculantes. Desarrollo de la acción de tutela y los derechos fundamentales. Sentencia T-406 de 1992. Considerada una de las sentencias fundacionales, desarrolló la noción de Estado social de derecho, los principios fundamentales de la Constitución y la aplicación de los derechos fundamentales. Determinó la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata. Control de constitucionalidad de leyes o acción de inconstitucionalidad. Sentencia C-131 de 1993. Esta decisión es considerada fundamental porque 1. Reconoció la acción pública de inconstitucionalidad como un mecanismo esencial de participación ciudadana, que permite a cualquier persona demandar normas que contrarien la Constitución política de Colombia. 2. Estableció que la acción pública tiene un carácter político y democrático, pues materializa el principio de soberanía popular. Y 3. Determinó que no se requiere un interés particular ni legitimación especial, reafirmando que cualquier ciudadano puede ejercerla en defensa de la Constitución. Supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Sentencia C-037 de 1996. Reafirmó la supremacía de la Constitución como norma de normas y fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Fortaleció el control de constitucionalidad al subrayar que la Corte Constitucional es el guardián de la Constitución. Clarificó que el control constitucional garantiza el Estado social de derecho, protegiendo los derechos fundamentales y el equilibrio entre poderes, y recalcó la obligatoriedad de la Constitución sobre cualquier norma inferior, incluso frente a actos legislativos cuando estos desconocen los principios esenciales de la Carta. Principio de legalidad. Sentencia 181 del 2002. 1. Reafirmó el principio de legalidad como garantía esencial del Estado social de derecho. Ninguna autoridad puede ejercer funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la ley. 2. Precisó que la legalidad no solo limita al legislador, sino a toda autoridad pública.
asegurando que sus actuaciones se encuentren previamente autorizadas por norma. 3. Fortaleció la seguridad jurídica y el debido proceso, indicando que las normas deben de ser claras, previas y de aplicación general. Y 4. Conectó el principio de legalidad con el control constitucional, resaltando que este principio protege a los ciudadanos frente al ejercicio arbitrario del poder. Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y su jurisprudencia es crucial para la interpretación y aplicación del derecho administrativo. Responsabilidad patrimonial del Estado. Consejo de Estado, sentencia del 19 de mayo de 1994, expediente 9550. Consolidó la responsabilidad patrimonial del Estado como base en el artículo 90 de la Constitución, que establece que el Estado responde por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por acción u omisión de las autoridades. Introdujo la noción moderna del daño antijurídico como fundamento de la responsabilidad estatal, separándose de la idea tradicional de falla en el servicio como único criterio, y amplió el alcance de la responsabilidad al reconocer que el Estado responde incluso cuando actúa lícitamente, si causa un daño que el ciudadano no está en la obligación de soportar.